Y Buenas tardes con todos los presentes, siendo el día 14 de febrero del 2026 a las 9:30. Confirmo lo dispuesto en el artículo 540 del Código Orgánico Integral Penal. Se instala la presente audiencia de sustitución de medidas cautelares dentro del proceso penal, seguido en contra del ciudadano Marco Antonio Solís por el presunto delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas a fiscalización en mínima escala, tipificado en el artículo 220.1 del Código Orgánico Integral Penal, en perjuicio de la sociedad. El procesado fue aprehendido en flagrancia el día 5 de febrero del 2026, aproximadamente a las 18 horas, en la parroquia de Iñequito, Distrito Metropolitano de Quito, cuando se encontraba en posesión de una sustancia catalogada sujeta a fiscalización, cuya cantidad se enmarca dentro de la mínima escala conforme al análisis químico realizado por el laboratorio competente. Esta audiencia convoca en tal virtud de la solicitud formulada por Fiscalía, conforme lo previsto en el artículo 521 del Código Orgánico Integral Penal, que faculta a las partes a solicitar la sustitución, revisión o revocatoria de medidas cautelares cuando concurran hechos nuevos o se obtenga evidencias adicionales que justifiquen su modificación. Se solicita a la señora secretaria que certifique la presencia de las partes procesales. Gracias, señora jueza. Siendo el día y hora señalados, se consta la presencia de las partes procesales, las cuales son Fiscalía, Defensa Técnica y la persona procesada. Lo certifico. Para efectos de esta audiencia se concede la palabra a Fiscalía, a fin de que exponga los fundamentos fácticos, jurídicos y probatorios que sustenta la solicitud de sustitución de medidas cautelares de presentación periódica por prisión preventiva. Tiene la palabra. buenas tardes, señora jueza, defensa técnica. Me presento, soy el fiscal Junior Jesús Cacuano Zambrano. Con la demia de su autoridad, comparece fiscalía dentro del proceso penal seguido contra el ciudadano Marco Antonio Solís por el delito previsto en el artículo 220, numeral 1, literal A del Código Orgánico Integral Penal. Señora jueza, el día 25 de febrero del 2026, aproximadamente en las 6:20, en la parroquia Iñaquito, el hoy procesado fue aprehendido en flagrancia por servidores policiales cuando se encontraba en posesión de unas sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, distribuida en varias dosis, listas para su comercialización, conforme consta en el parte policial y en el acta de aprehensión. Posteriormente, su señoría se le impuso la medida cautelar de presentación periódica. Sin embargo, ha surgido hechos nuevos que alteran sustancialmente las condiciones bajo las cuales fue concedida dicha medida, habilitando su sustitución conforme al artículo 521 del Código Orgánico Integral Penal. Dentro de, Constan dentro del expediente que el ciudadano Marco Antonio Solís ha incumplido de manera reiterada su obligación de presentación periódica, específicamente los días 15, 22 y el 29 de enero del 2026, así como el 5 de febrero del 2026, sin que exista justificación válida, lo cual evidencia desinterés por someterse al proceso penal y genere un riesgo real de evasión. Su señoría, para sustentar esta solicitud, Fiscalía aporta los siguientes elementos de convicción. Primero, parte policial de la aprehensión en flagrancia suscrita por el cabo primero Vindicel, donde se detallan las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Como segundo punto, informe químico pericial elaborado por la perito Scarlett Johansson, que determina que la sustancia corresponde a catalogada sujeta a fiscalización en mínima escala. Tercero, actas de control de presentación periódica que evidencian incumplimiento de reiterados. Cuarto, versiones testimoniales de Robert Chipataxi, Raúl Johansson y Juliana Rojas, quienes presenciaron la aprehensión y el aseguramiento de la evidencia. En cuanto a los requisitos del artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal, como primer punto, existen suficientes elementos de convicción sobre la existencia del delito y la participación del procesado. 2. Se trata de una infracción penal de la acción pública. 3. Las medidas no privativas de libertad han resultado insuficientes, como resultan las de incumplimientos. 4. Existen riesgos procesal concreto derivado de la conducta evasiva. Por tanto, solicitamos que se sustituya la medida de prisión periódica por prisión preventiva,
por resultar idónea, necesaria y proporcional en este caso concreto. Hasta aquí mi intervención, señora jueza. Devuelvo el uso de la palabra. Se concede la palabra a la defensa técnica por principio de contradicción. Muy buenas tardes, señora jueza. Muchas gracias por la palabra. Bueno, comparezco en defensa técnica del ciudadano Marco Antonio Solís, en cual me opongo en la solicitud de la prisión preventiva formulada por Fiscalía, por considerar que vulnera principios constitucionales y convencionales. La prisión preventiva, señora jueza, es una medida excepcional, subsidiaria y de última ratio. El delito imputado corresponde a tráfico en mínima escala, cuya pena es reducida, lo que impone un estándar más estricto para justificar una privación de libertad anticipada. Los supuestos incumplimientos no corresponden a una voluntad de evadir el proceso, sino a dificultades económicas y logísticas que impidieron su comparecencia oportuna. Existen medidas menos gravosas que permitirían garantizar la comparecencia de tales como la prohibición de salida del país, arresto domiciliario, uso de un dispositivo de vigilancia electrónica, su señoría. Por lo tanto, solicito de la manera más cordial se niegue la situación solicitada y en su defecto se refuercen las medidas alternativas a las cuales puede tener el señor Marco Antonio Solís. Muchas gracias, su señoría. Una vez escuchadas las intervenciones de las partes y analizando el expediente, este juzgador procede a resolver. Conforme al artículo 521 del Código Orgánico Integral Penal, las medidas cautelares pueden ser sustituidas cuando concurran hechos nuevos que modifiquen las condiciones iniciales. En el presente caso, se ha acreditado que el ciudadano Marco Antonio Solís ha incumplido reiteradamente su obligación de presentarse periódicamente, hecho que constituye una alteración objetiva de las condiciones bajas, las cuales se concedió en dicha medida. Si bien el delito imputado corresponde a la mínima escala conforme al artículo 220.1, lo determinante no es la gravedad abstracta del tipo penal, sino la conducta del procesado, que evidencia riesgo concreto de incomparecencia. Las actas de control de presentación periódica reflejan ausencia injustificadas reiteradas, demostrando que las medidas no privativas de libertad han resultado insuficientes, cumpliéndose así el presupuesto en el artículo 534, numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal. Esta decisión se adopta conforme al principio de proporcionalidad, no como anticipación de pena, sino más bien como un mecanismo que asegura la comparecencia del procesado y la eficacia del proceso penal. Por lo tanto, este juzgador resuelve sustituir la medida cautelar de presentación periódica por la de prisión preventiva en contra del ciudadano Marco Antonio Solís, la cual se mantendrá vigente mientras no se modifican las circunstancias fácticas, jurídicas y a su vez la eficacia del proceso penal. Notifíquese y cúmplase. Habiéndose cumplida con todas las diligencias señaladas dentro del calendario correspondiente en este día y una vez ejecutoriada verbalmente la resolución emitida por esta judicatura, se deja constancia que la presente audiencia queda formalmente clausurada. Lo certifico.